El fondo del océano es el territorio más inexplorado de nuestro planeta. Cubre más del 70% de la superficie terrestre y, a pesar de los siglos de navegación, los satélites y las tecnologías de exploración submarina, los seres humanos han conseguido mapear con alta resolución menos del 20% de ese territorio. El 80% restante es, literalmente, desconocido. Y en lo poco que hemos logrado ver, ya hemos encontrado cosas que no deberían estar ahí, que no encajan con ninguna explicación científica aceptada, que contradicen lo que creíamos saber sobre la historia de las civilizaciones humanas y sobre los procesos geológicos del planeta. No son fantasías, no son leyendas, son hallazgos documentados, estudiados por equipos de científicos, publicados en revistas académicas y gubernamentales, que siguen abiertos porque la ciencia, por ahora, no tiene respuesta definitiva para ninguno de ellos. Estos son 8 de los más desconcertantes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. El sonido bloop, una señal acústica captada en el fondo del Pacífico que nadie ha podido identificar con certeza. En 1997, los hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, captaron en el Océano Pacífico Sur una señal acústica de una intensidad tan extraordinaria que fue detectada por estaciones de escucha separadas por más de 5.000 kilómetros entre sí. La señal, que fue bautizada como bloop, tenía características de perfil de frecuencia similares a los sonidos producidos por animales biológicos, es decir, no parecía un fenómeno geológico ni tecnológico, sino algo vivo. El problema es que para generar un sonido de esa potencia, a esa escala, el organismo responsable tendría que ser varias veces más grande que el animal más grande que existe o ha existido en el planeta, incluido el rorcual azul. Los propios científicos de la NOAA publicaron en 2005 una revisión que atribuye el bloop a actividad sísmica relacionada con el hielo antártico, específicamente a grandes masas de hielo rompiéndose bajo el océano. Pero esa explicación no ha cerrado el debate completamente, porque las características de frecuencia del bloop no coinciden de manera perfecta con ningún sonido sísmico conocido. El registro original sigue archivado y sigue siendo estudiado. Número 2. Las estructuras geométricas del fondo del océano frente a las costas de Japón, conocidas como el monumento de Yonaguni. En 1986, el instructor de buceo Kihachiro Aratake descubrió a 27 metros de profundidad frente a la isla de Yonaguni, en el extremo suroeste de Japón, una estructura de roca con características que no encajaban con ninguna formación geológica natural conocida en la región. Escalones perfectamente horizontales, ángulos rectos de 90 grados. Plataformas lisas, lo que parece ser una escalinata monumental y un pasaje que algunos investigadores han descrito como una carretera. La estructura principal tiene aproximadamente 150 metros de largo y 25 metros de alto. El geólogo marino Masaaki Kimura, de la Universidad de las Ryukyus, dedicó décadas a estudiarla y argumentó que las marcas de herramientas visibles en la roca, las líneas de corte y la geometría regular solo podían explicarse como obra humana, lo que implicaría que fue construida hace al menos 10.000 años, cuando esa zona estaba sobre el nivel del mar. Otros geólogos, como Robert Schoch del Boston University College of General Studies, sostienen que es una formación natural de arenisca que el agua y la erosión han tallado en ángulos regulares debido a las propiedades de fractura de ese tipo de roca. Décadas después del descubrimiento, ninguna de las dos posiciones ha podido demostrar de manera concluyente que la otra está equivocada. Número 3. Los círculos perfectos del fondo marino cerca de las costas de Japón, cuyo origen fue un misterio durante décadas. A principios de los años 90, buzos que exploraban el fondo marino cerca de la isla de Amami-Oshima, en el sur de Japón, empezaron a encontrar formaciones circulares en la arena del fondo a unos 10 metros de profundidad. Los círculos medían aproximadamente 2 metros de diámetro, tenían diseños geométricos radiales de una precisión extraordinaria y aparecían y desaparecían periódicamente. Durante más de 20 años nadie supo qué los producía. Las teorías fueron múltiples: corrientes submarinas, fenómenos sísmicos locales, actividad de organismos desconocidos. En 2011, el fotógrafo submarino Yoji Okata finalmente capturó imágenes del responsable en acción. Un pequeño pez globo macho de la especie Torquigener albomaculosus, de apenas 12 centímetros de longitud, que construía esos elaborados círculos con sus aletas en la arena durante semanas como estructura de cortejo para atraer a las hembras.
Ese hallazgo resolvió el misterio de los círculos japoneses, pero lo que no explica completamente la ciencia es la complejidad neurológica que permite a un pez de 12 centímetros producir, sin ningún aprendizaje previo demostrado, estructuras geométricas de esa precisión y escala, que además tienen la función adicional de concentrar en su centro las conchas y los fragmentos de coral más finos, que las hembras parecen usar para evaluar la calidad genética del macho. Número 4. El objeto del fondo del mar Báltico conocido como la anomalía del Océano Báltico. En junio de 2011, la empresa sueca Ocean X Team buscaba naufragios históricos en el Báltico, entre Suecia y Finlandia, a 87 metros de profundidad, cuando su sonar detectó una formación circular de aproximadamente 60 metros de diámetro, con bordes regulares y lo que parecía ser una rampa que salía de ella. El equipo regresó en 2012 con equipos de buceo. Encontraron que la superficie del objeto estaba cubierta de una sustancia negra similar al hollín, había formaciones descritas como escalones, y los buzos reportaron que sus equipos electrónicos, incluyendo cámaras y linternas, se apagaban al acercarse a menos de 200 metros y volvían a funcionar al alejarse. Los geólogos propusieron varias explicaciones naturales: roca volcánica, sedimentos endurecidos o restos glaciares. Ninguna ha sido aceptada de manera universal y los estudios independientes han sido escasos, dejando el caso técnicamente abierto. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 5. Los muros de piedra sumergidos frente a las costas de Marruecos. En 2019, un equipo de la Universidad de Cádiz y del Institut de Sciences de la Mer de Marruecos publicó en Earth Science Reviews el hallazgo de estructuras de piedra sumergidas entre 40 y 90 metros de profundidad frente al norte de Marruecos. Son muros lineales de varios kilómetros de longitud, formados por bloques de roca de tamaños similares dispuestos de manera regular. Las dataciones indican que esa zona estaba sobre el nivel del mar durante el Pleistoceno tardío, hace entre 120.000 y 11.000 años. No existe consenso sobre si son naturales o artificiales. Lo que sí está documentado es que no corresponden a ninguna formación geológica típica del Atlántico Norte, y que si fueran artificiales, obligarían a replantear el cronograma de presencia humana en la costa atlántica africana durante el Pleistoceno. El estudio está publicado en revista revisada por pares, pero la comunidad arqueológica no ha llegado a conclusión definitiva. Número 6. Las ruinas submarinas del Golfo de Cambat, en la India, en 2001 y 2002. El Instituto Nacional de Ciencias Oceánicas de la India realizó prospecciones con sonar en el Golfo de Cambat, frente a las costas del estado de Guyarat. Los resultados fueron tan perturbadores que el gobierno indio hizo un anuncio oficial. A 36 metros de profundidad, los equipos habían detectado lo que parecía ser una ciudad sumergida de varios kilómetros de extensión, con estructuras que el sonar interpretaba como muros, calles, edificios y lo que podría ser un sistema de drenaje urbano. La madera recuperada del área fue sometida a datación por carbono 14 en laboratorios independientes y arrojó una antigüedad de entre 7.500 y 9.000 años. Si las estructuras son artificiales y corresponden a esa antigüedad, serían anteriores a Mesopotamia y al antiguo Egipto, y convertirían a la civilización del Valle del Indo en la más antigua conocida en varios miles de años. El debate científico se ha centrado en si las imágenes de sonar representan realmente estructuras artificiales o si la morfología del fondo en esa zona puede producir ese tipo de lectura de manera natural. El acceso para investigación independiente ha sido limitado y ningún estudio arqueológico subacuático sistemático ha podido realizarse hasta ahora. Número 7. La señal 52 Hz, la ballena más solitaria del océano cuya especie nadie ha podido identificar. Desde 1989, los sistemas de monitoreo acústico del Océano Pacífico del gobierno de Estados Unidos, originalmente diseñados para detectar submarinos soviéticos durante la Guerra Fría, han captado de manera recurrente la vocalización de una ballena que emite a una frecuencia de 52 Hz. El problema es que ninguna especie de ballena conocida vocaliza a esa frecuencia. Las ballenas azules lo hacen entre 10 y 40 Hz, las ballenas fin entre 20 y 30. 52 Hz no corresponde a ninguna especie viva documentada. La señal se ha detectado año tras año durante más de 3 décadas. Siempre en el Pacífico Norte, siempre en solitario, nunca acompañada de respuestas de otros individuos. Los científicos de la NOAA que publicaron el caso en la revista Deep Sea Research en 2004 propusieron varias hipótesis.
Podría ser un híbrido entre dos especies de ballenas, podría ser un individuo con una malformación anatómica del aparato vocal, o podría ser una especie completamente desconocida. Ninguna hipótesis ha podido confirmarse porque el animal nunca ha sido visto, solo escuchado. Sus patrones de movimiento han sido rastreados durante años y corresponden a una ballena solitaria que recorre miles de kilómetros anuales. Se la conoce popularmente como la ballena más solitaria del mundo. Número 8. Los bloques de granito tallado del fondo del Atlántico frente a las Azores, estudiados por geólogos portugueses. En 2013, el oceanógrafo aficionado Diocleciano Silva descubrió con ecosonda una formación piramidal a 40 metros de profundidad frente a la isla de Terceira, en las Azores, con lados de aproximadamente 60 metros orientados según los puntos cardinales. Pero lo que generó mayor debate científico no fue esa estructura piramidal, sino el hallazgo posterior de bloques de granito tallado en el fondo marino de la misma región. El granito no existe de manera natural en las Azores, que son islas de origen exclusivamente volcánico basáltico. La presencia de granito, y específicamente de granito con marcas de trabajo, en ese fondo marino es geológicamente inexplicable mediante procesos naturales conocidos en esa zona del Atlántico. El Centro de Información Geoespacial del Ejército portugués realizó análisis de la zona y emitió un informe que reconocía la anomalía geológica, pero no ofrecía una explicación definitiva. Si el granito fue llevado allí por seres humanos, tendría que haber sido transportado desde el continente europeo o africano, lo que implicaría una capacidad logística marítima de una antigüedad que ninguna civilización conocida podría haber tenido cuando esa zona estaba sobre el nivel del mar. Lo que conecta estos 8 casos es algo más profundo que el misterio superficial o el entretenimiento. Cada uno de ellos señala hacia el mismo problema fundamental. El fondo del océano es el archivo histórico más grande y más inaccesible del planeta. Y las herramientas que tenemos para leerlo son todavía extraordinariamente rudimentarias. El sonar, por preciso que sea, no puede sustituir a un arqueólogo excavando con sus propias manos. Las dataciones de radiocarbono tienen márgenes de error que en períodos de decenas de miles de años pueden significar diferencias de siglos. Y la presión del agua, la oscuridad y las corrientes hacen que cada hora de exploración submarina a grandes profundidades cueste lo que semanas de exploración terrestre. Lo que sí podemos decir con certeza es esto. Cada vez que hemos apuntado una cámara al fondo del mar en una zona que creíamos conocer, hemos encontrado algo que no esperábamos, y el 90% del fondo oceánico sigue sin haber sido fotografiado jamás en alta resolución. Lo que hay ahí abajo, esperando, es probablemente la mayor fuente de preguntas sin respuesta que nos queda en este planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.